Bien, seguimos en Pensar Educación rumbo al 2036. Ya estábamos adelantando algo de conversación con nuestro invitado. Se los voy a presentar en un instante porque quiero reiterar la posibilidad de que ustedes también conversen con Roberto Barrientos a través del Facebook del Consejo Nacional de Educación, del fanpage. Pueden ustedes escribir allí, le trasladaremos a Roberto las preguntas o comentarios que ustedes tengan. También, por supuesto, en la plataforma de Salgalud Televisión. Ahí aparecen justamente las direcciones en pantalla. Roberto Barrientos, educador, coordinador general de comunidades de aprendizaje, está con nosotros. Roberto, bienvenido. Gracias, Un gusto tenerte en el programa. Igualmente. En el informe que acabamos de ver, se dijo mucho y se usó mucho la palabra empatía. ¿Por qué hay que remarcar esta palabra que parece tan olvidada, Roberto? Porque las personas, de manera natural, creo que somos egocéntricas. Okay. Entonces, que no es algo anormal, es natural que si yo te punzo en este momento, tú sientes, yo puedo ponerme en tu lugar, pero no es lo mismo que esto es tu espacio. Entonces, en ese sentido, de manera más fuerte en la vida escolar, cuando dejamos entrar personas, tenemos que entender cómo están llegando. Y en la medida que yo entiendo cómo llega, puedo también responder a sus necesidades. Ese es uno. Y en segundo lugar, que ya hay mucha investigación de la neurocientífica, ha avanzado mucho en la ciencia, ¿verdad? Y se sabe que el cerebro humano aprende cuando realmente tiene espacios de climas positivos, climas abiertos. Hay una explicación de la serotonina, la melatonina, varios temas ahí de los receptores sinápticos. Y es necesario que haya climas, de manera que un profesor que está con la cara adusta y seria, por más que él te diga, yo estoy cumpliendo con mi sesión de matemática bien hecha, no, ya me la malograste toda, porque has recibido con mal clima a esos estudiantes. Ellos necesitan ese espacio de entusiasmo. Y lo mismo lo aplicamos ahora para los profesores. Si un director diga, yo cumplo con todo lo que me manda, pero yo también llego con una cara adusta y inicié este año sin transmitirles pasión, inspiración, eso no significa estar con una calle payaso todo el día. Totalmente. Pero sí transmitir algo que los directores tienen que tener es tres cosas fuera de lo común, anormal, digamos. Tiene que ser optimismo, resiliencia y autoeficacia. De acuerdo. Entonces, con eso, porque su deber es justamente contagiar, tener tanto que desborde que puedo darle a un profesor eso. Correcto. Entonces, un poco por eso es la importancia de la empatía. Si él no tiene esa capacidad de entender cómo llega su profesor, él no va a poder gestionar adecuadamente las emociones desde la escuela y menos de las aulas, ¿no? Qué bueno que has tocado la figura del director del colegio. Cuando decimos que tiene que tener un liderazgo importante, ¿qué tipo de liderazgo es ese? ¿De qué estamos hablando? El rol del director, básicamente, es ser, así como, hago la analogía siempre con el docente de aula, así como el docente de aula se esfuerza el día anterior en preparar su ambiente de aprendizaje, cómo van a aprender, cómo van a interactuar el buen profesor. El director también tiene que entender que su tiempo de pensar cómo prepara un buen clima de aprendizaje para los docentes. ¿Por qué? Porque algo que leía en un texto por ahí es que cómo hacer que una persona aprenda es un misterio. O sea, cómo aprendiste tú, cómo aprende cada uno de nosotros, es un misterio. Entonces, el rol del docente es bien difícil. ¿Seguro? Porque es lanzarme al misterio de que esa persona logre lo que le apasiona y logre capacidades nuevas. Es un misterio. Por lo tanto, yo tengo que tener un equipo de gente bien informada para que se lance a la aventura, a remar en ese inmenso mar que es el océano de cómo aprende cada niño, y reconocer que no sabemos a veces remar. Entonces, si uno genera un clima de confianza, climas, por eso la importancia del tema es climas positivos, nadie te va a reconocer, ¿sabes qué, Carlos? No sé enseñar. Estos niños ahora son puro Fortnite, los hombres puro FIFA 2019, y las niñas son puro Instagram y puro WhatsApp y puro Facebook. Entonces, no sé. Pero cuando tú puedes decir no sé, cuando sabes que no te van a sancionar. Exactamente. Entonces, cuando no me dan ese ambiente... Cuando no es punitiva la honestidad, digamos, ¿no es cierto? Y eso pasa también en las empresas. No, seguro. Eso, el tema de la confianza, es un requisito, digamos, en cualquier espacio organizacional. Pero ahora estamos hablando de la escuela de manera especial ahí. Entonces, por eso es importante que el director sea el encargado de generar climas positivos, el encargado de entender de que... O sea, lo digo porque sí estoy de cerca con ellos y veo que la gestión administrativa jala bastante. Toma mucho tiempo eso, ¿no? De su día a día. Así es, el tema de la gestión de materiales, por ahí faltaron sillas para un aula, y es como, entonces ya mi mente me estoy distrayendo. Y está bien que pienses en que un niño, que puede ser mi hijo, tu hijo, se va a quedar sin su silla. Claro, no, te entiendo. Claro, pero va a tener que mover sus contactos, pero ya se distrajo 2 horas movilizando 23 sillas, que eso faltaba en un colegio de comunidades hace un tiempo.
Entonces, ese es un tiempo, pero si hubiera eso, si hubiera satisfecho esa necesidad, no haría falta, podría dedicarme a pensar en vez de pensar cómo consigo 23 sillas más, estaría pensando en cómo hago que mi profesor Saúl se desarrolle. Lo he visto medio triste. Cómo hago que mi profesor, que el año pasado de matemática no estaba dando, no tenía una buena didáctica. Hay que pensar, ¿cómo hago para que él aprenda de otros colegas? Mejor entender como que mi tiempo de poder dedicarme, porque en teoría está bien liderazgo pedagógico, todos estamos de acuerdo, pero en la práctica su tiempo está 70% absorbido por 1000 urgencias, sin hablar que los papás también tocan la puerta y el papá a veces lo ven como el papá a veces sin querer tiende a decir, me voy a quejar de eso. Ahora los WhatsApps, por ejemplo, en vez de ser un espacio de apoyo, se empiezan a convertir en un espacio de hablar mal de defectos del colegio específicamente. Totalmente. Entonces, y se multiplica todo a la N, además, ¿no es cierto? Con los pocos caracteres que uno utiliza, genera unos espacios bien confrontacionales. Malentendidos, que crecen, y creo que también pasa en colegios privados. No, los WhatsApp de padres son una desgracia, Roberto, pero en fin, esa es otra discusión. Pero ese es otro tema interesante, que son las tecnologías. Exactamente. No las puedes negar tampoco. ¿Qué hacemos con la tolerancia? La tolerancia en la escuela. ¿A qué se refieren cuando nos dicen queremos una escuela tolerante? La tolerancia en la escuela es el entender que todos tienen derecho, lo que decimos en comunidades de aprendizaje, llamamos la fuerza del argumento y no el argumento de la fuerza. Creemos que es empezar a entender que no vales tú y tus argumentos porque tienes más poder que yo, sino porque realmente me sustentas y tus argumentos tienen fuerza, lo cual llamamos diálogo igualitario, hablamos en igualdad de condiciones. Entonces, para la tolerancia... Pero eso es reconocer que el otro puede tener razón también, ¿no es cierto? Así es. Y también yo puedo discrepar contigo. Exactamente. Pero no discrepo con la fuerza. No es que no uso la fuerza para discrepar, sino que es con argumentos. Y así podemos debatir, contraargumentar. Hasta el fundamento de una democracia igualitaria, la sociedad igualitaria, al final es el tema de tolerar argumentos, discutir con los demás y, como dije, es la fuerza del argumento y no el argumento de la fuerza el que tiene que lidiar o vivirse en una escuela. Es que habremos aprendido, Roberto, que el diálogo significa intentar convencer al otro de que piense diferente. Y entonces me empeño en decirle mi argumento 80 veces. Y está bien la diversidad. Creo que al final la sociedad peruana y cualquier sociedad tiene que vivir una sociedad de iguales. No es una sociedad de uniformizados. De acuerdo. Es una sociedad de diversos. De acuerdo. Que se ponen de acuerdo en unidad. Por eso el tema de la unidad en la diversidad y diversidad de la unidad. La unidad implica que en la diversidad hemos entendido que tenemos cosas comunes y tenemos fines comunes. De acuerdo. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que ir trabajando en ese tema. Roberto, déjame traer a esta mesa de conversación un asunto de coyuntura que ha pasado hace muy poquito. Con el inicio de clases el día lunes, un director del colegio decidió recibir a los alumnos que vienen de Venezuela, que son como 30.000 en todo el sistema escolar peruano, que no son pocos, con el himno el himno del Perú primero y el himno de Venezuela después. Incluso quien cuenta esta anécdota o esta historia cuenta que los papás de los chicos venezolanos lloraban. ¿Ese es un gesto empático? ¿De eso hablamos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es respeto de las identidades, Así es respeto, sin negar que sin estamos negarlo, en un así país es. distinto. Totalmente. Es respetar, aceptar, promover y reforzar la identidad. Lo que se llama hoy día mucho sentido de pertenencia en la literatura, ¿no? Sí, a mí me parece que es un ejercicio de un director que ha pensado en algo para ganarse a los chicos. Sí, yo creo que es el sueño de todos. O sea, el proyecto educativo nacional que se está trabajando es el sueño de la sociedad de iguales en un país donde nos vamos dividiendo, en donde las fortunas, en donde las familias que tenían fortunas de $200 millones en el Perú se han duplicado del año 2014 a 2016, que está bien que haya riqueza, pero las brechas crecen. Entonces, en un país donde crece la inequidad, tenemos que buscar espacios donde sí haya diálogo, se respete la diversidad, haya integración. Entonces, creo que eso es bien importante. Volvamos a los directores y volvamos a nuestra escuela. Roberto, el líder pedagógico. ¿Qué cosa es un líder pedagógico y cuáles son las características de ese liderazgo en un director? El líder pedagógico es, ante todo, alguien que ha reconocido él mismo que no sabe. Es alguien que ha podido hasta decir públicamente no lo sé, que es un líder aprendiz. ¿Cómo puede ser tan difícil decir no sé, no es cierto? Sí, pues cuando nos han enseñado desde el colegio, acuérdate, está prohibido. Teníamos que tener para el 20 la respuesta correcta. Entonces tenemos una generación que nos han formado en recibir las respuestas correctas, donde está prohibido equivocarse, cuando toda la tendencia en el planeta Tierra, Pixar, Google, te dicen fracasa rápido, fracasa pronto. O sea, todo el futuro de la creatividad es fracasar y reconocer que no sabes. Entonces, liderazgo pedagógico es
ser coherente, nadie de lo que no tiene. Como yo le digo al niño, sé un aprendiz, si yo digo yo no soy un aprendiz, yo todo lo sé. Entonces tengo que decirle al estudiante, al profesor, la pedagogía ha cambiado mucho. Por lo tanto, yo director voy a liderar la pedagogía de mis docentes y mis chicos si yo reconozco, yo también soy un aprendiz. Y eso se ve en hechos y no palabras. Es decir, hay una capacitación, y eso muchas veces lamentablemente ocurre, los dejo a los profesores y yo me voy a hacer, es que tengo cosas que hacer. No, tengo que demostrarle al profesor, yo también estoy aprendiendo. Levanto la mano, no entendí esa cosa. Dice, mi director no entiende, también aprende, dice no sabe. Significa que aquí se puede cometer errores, significa que aquí puedo yo también aprender. Entonces, el liderazgo pedagógico en esencia es generar directores que reconocen que son aprendices. Cuando ellos lo viven, lo testimonian, lo modelizan, empieza a haber una revolución silenciosa en la cultura escolar. Y eso, como tú acabas de decir, no es tan complicado. Hay que entrenarnos a decir, chicos, o sea, los que nos miran, no lo sé. No lo sé. Yo mismo lo digo ahorita, no lo sé. Hay muchas cosas que no sé y también gestiono. Pero lo que hago es, no lo sé, pero lo quiero aprender. Claro. Y lo voy a aprender, Claro. eso sí, ¿no? Entonces, El asunto es que los demás empiecen también a aprender que un decir no lo sé no es una debilidad, sino un reconocimiento de una, digamos, una falencia que cualquiera además puede tener. y eso genera climas de, si me permites, Sí, sí, Roberto. eso se relaciona con climas de confianza. Cuando Claro. tú has generado chicos en esta reunión, pueden decir no lo sé. Claro. Hay un estudio muy simpático que se hizo en enfermería que me gusta mucho. Se hizo un estudio con 2 jefas de enfermería. En esa para ver cuánto valía la pena generar climas democráticos De acuerdo, igualitarios. de acuerdo. La jefa con liderazgo democrático, igualitario, de confianza, y la otra que era una más autoritaria. Entiendo. Y eran el número de reportes de errores de las enfermeras. Ok. La enfermera jefa democrática, el equipo democrático, reportaron más errores y fallas de las enfermeras. Esta reportó menos fallas. Aparentemente tú puedes concluir y decir, si esta reportó más fallas y esta menos fallas, la autoritaria, significa que funcionó mejor, pero no es el así. autoritario, Vean. claro, es reporte de la enfermera. Claro. Significa que ella tendía a humillar, gritar a las enfermeras y que ellas cuando cometían errores, ¿qué haces? Los ocultas Claro. bajo la alfombra. Claro. Levantas la alfombrita, metes la basura, Tiene sentido. al final explota el esto. En cambio, con el liderazgo que generaba esta otra jefa de enfermería, confiaban y no tenían miedo a reconocer, me de acuerdo, equivoqué. Entonces, de acuerdo. eso es lo mismo. Roberto, el buen clima escolar, ¿cuánto tiene que ver, voy a decirlo de una forma muy pedestre, digamos, en tener un colegio bonito? Que uno diga, voy a mi colegio y mi colegio es bonito. Así es. Tiene mucho que ver. Porque los ambientes educan. Los ambientes educan. Ujú. Entonces, si el ambiente educa, tengo que asegurarme que un ambiente no es que tenga que tener el parquet más caro de Lima necesariamente, pero sí que esté limpio. Y agarrar una escoba no cuesta nada. Y escoba la puede agarrar un padre de familia, si es que veo que tengo personal administrativo que no me alcanza las manos. Entonces, para tener ambientes que educan, tengo yo que ser consciente de que sí es importante detalles como la limpieza, el orden, y de manera que los chicos cuando llegan captan eso. Entonces sí es importante el ambiente físico. De acuerdo. Roberto, tengo preguntas y comentarios a través Por favor. del chat. Vamos a Así es, verlo, vamos a ver veamos. qué nos dicen los amigos del programa. Dice Gloria Pérez, ¿y cómo lograr que los padres de familia se involucren en el buen clima escolar? Es importante eso del optimismo, pero transmitirlo es lo complejo, dado que muchos docentes se sienten no valorados. Qué buen punto, ¿eh? Gracias, Gloria. Gracias por escribir. Te digo lo de Víctor también, para de una vez tener los dos planteamientos. Te dice Víctor, es importante la tolerancia en la escuela, pero en algunos casos ni entre los mismos docentes nos toleramos, dada cada idea diferente. ¿Cómo enseñar y promover eso si casi siempre queremos tener la razón? Interesante. La primera yo diría lo siguiente, justamente hoy día estaba en el colegio Abraham Poma, que es uno de los colegios nuestros allá en Santiago de Surco, cerca de la Plaza de Surco, y el comentario de la directora, que es Liliana, decía, ¿qué es lo que me gustó de la estrategia de grupos interactivos? Es una estrategia que comentó que se reina en el video, que aplican en el Colegio María Parado de Bellido también, y ella decía, cuando hice la estrategia de grupo interactivo, que es dejar entrar al papel en el aula para una actividad de aprendizaje específica como facilitador de aprendizajes de los estudiantes, ella dice, antes tenía 2 papás que siempre hablaban mal de por qué no haces esto, por qué no hacen fichas suficientes, segundo grado de primaria. Y dijo ella, después de que entró a la clase, él entendió el trabajo del aula, que a veces un papá dice, quiero 20 hojas para mi hijo de tareas o qué ha hecho en el colegio, y él entendió que pasa en el aula realmente, que sí aprovechaban el tiempo,
Y curiosamente ese papá, o esa mamá fue la que, madre de familia, fue que en el Día del Maestro le dio un regalo de flores a la profesora. De ser la que quizás ella tenía una visión positiva, de tóxica y negativa, para que haga ese gesto de agradecimiento en el Día del Maestro, la profesora, es que había pasado un cambio cualitativo frente a su visión de la escuela. ¿Qué le respondería a la colega que acaba de preguntar? Es, prueben estrategias en la cual el papá pase, déjalo pasar. La escuela con muros hacia afuera, además que recuerda cómo nació la escuela. Realmente la escuela siempre ha sido en la familia, en la comunidad. En un momento hemos dicho, no, muros y se van afuera los demás, y no pasas. Como que eso quizás funcionó en el siglo XIX, pero ahora estamos en otro planeta, donde, o sea, otro mundo donde hay todo este interactivo, hay comunicación virtual, etc. Y lo que los niños igual, si no los dejas pasar, los niños te filman. Todos tienen celular, o sea, hasta si quieres evitar que algo pase, más bien es peor, porque el niño, o sea, la profesora se fue a tomar un cafecito y se pelearon, uno estaba filmando. Claro. Y niños se tienen celulares, entonces, ¿qué es lo mejor? Que pasen los papás. Okay. Recomendamos una estrategia que la hemos validado y vemos que funciona, que se llama grupos interactivos, que googleenla y ensállenla. Eso va a funcionar. De acuerdo. Víctor nos decía el asunto de los profesores que ni entre ellos mismos se dan la razón, digamos, que hay mucha discusión, no se ponen de acuerdo. Yo diría lo que Gandhi decía siempre a los demás. Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, más que el colega decirle a Víctor, sí sabemos, Víctor, que tienes problemas en el colegio, pero ¿cuánto tú también pones algunos medios para transmitir eso que quieres ver? Si lo estás haciendo, yo creo que vas a ver los frutos. Si llegas con actitud positiva, si compartes tus planificaciones curriculares, si dices, compañero, hecho de esto, te comparto eso. Los profesores tendemos, me incluyo en algún momento, a decir, me he esforzado tanto en preparar esta sesión con materiales. Esto es mío. Es mi trabajo. Carlos, Carlos me dice, compárteme. Yo digo, ay, Carlos, ya te comparto, pero solo esta hojita. O digo, te paso mi USB. Pero vas a, pero no la traigo hoy día. Y después me hago el desentendido y nunca te lo comparto. Que está bien que te has esforzado con materiales, cositas que hayas añadido, has googleado más, pero creo que esa es parte también del buen clima. O sea, cuando el otro dice, oye, estás compartiéndome, y no es que el otro se va a copiar, es que la idea es que todos somos enanos sobre hombros de gigantes. Entonces, si es alguien que solo va a copiar, qué pena. Pero el promedio tienes que también partir de una visión, algo que es expectativas positivas, el efecto Pigmalión. Si tú tienes una expectativa negativa de alguien, ¿qué vas a recibir? Algo negativo. Es verdad. Y se cumple, la profecía autocumplida es real, es muy real. Si tú, del chico, si tú director, del profesor, si tú profesor de otro colega tienes expectativas negativas de que es desconfiado, que es flojo, que es ocioso, ¿qué vas a recibir? Efectivamente, me has mirado como ocioso, te voy a dar lo que tú querías, soy flojo. En verdad, si tú hubieras tenido una expectativa distinta, las personas somos muy hábiles en percibir qué tú esperas de mí. Nos damos cuenta. Entonces al colega Víctor le diría, confía nuevamente, aunque sean dos colegas, y después el grupo va a cambiar al grupo. Que sea dos, influyen dos, y esos dos van a contagiarse con esa buena actitud de compartir, de ser generosos en la profesión, y vamos a contagiar. Entonces tenemos que hacer una profesión, que eso sí hay que ya, es urgente, que de manera colectiva construimos y reconstruimos la profesión docente. Porque si no la reconstruimos, como muy bien decías al inicio, está en juego el futuro de la humanidad. Así es. O sea, el médico, es genial la profesión de la medicina, muchas profesiones, pero está en contacto con el paciente media hora. Nosotros estamos en contacto 11 años. Así es. Entonces, lo que puedo hacer de alguien, o invitarlo a hacer, inspirarlo a hacer, es alucina. Y tenemos ahorita 8 millones de jóvenes peruanos que están en nuestras 8 millones, que los tienes ahí metidos ahorita. No, totalmente. Entonces, es la esperanza no solo del Perú, la escuela pública es la esperanza del planeta Tierra. Y estamos hablando de cosas muy serias, es la destrucción del planeta Tierra o la construcción, la salvación del planeta. Tengo algún mensaje más que llega a través del chat. Vamos a verlo en pantalla. Te dice Víctor Sausap, el clima escolar impacta 360 grados en la comunidad educativa. No conozco ninguna facultad o escuela de educación, universidad en el Perú que lleve un curso obligatorio sobre clima escolar. Urge implementarlo, dice. Totalmente de acuerdo. Dice nuestro chatero. Así es. El clima y todo lo que influye en el clima, ¿no? Totalmente de acuerdo. Debería ser obligatorio en posgrados, pero yo no hablaría de clima, hablaría de lo que tú decías al inicio, empatía. O sea, hemos subestimado el poder de las habilidades blandas, la capacidad de las personas de ponernos en el lugar del otro. Hoy en día somos tan pobres en eso
que requiere que alguien nos entrene en habilidades blandas. Pero Roberto, dicho así, es como volver al origen, a lo más básico, ¿no es cierto? Sí, que la humanidad lo sabía hace 3.000 años y que poco a poco lo hemos perdido, que es, ¿qué acción es mía? Y eso para los líderes, les hablo a los líderes pedagógicos, a los directores, a veces tú no te das cuenta que ciertas reacciones Así que es. te parecen malas, tú las generaste. Así es. No lo quiero hoy Y decir. puede estar en un gesto, en una frase, ¿no es Así cierto, es. Roberto? Entonces tenemos que ser como el billar, tienes que pensar, ahora voy a decir o voy a poner ese gesto. ¿Qué acción y reacción Claro, generaré voy a en generar, estos claro, colegas? claro. Entonces la pregunta es, ¿qué acciones mías tengo que tener para sacar lo mejor de él? Entonces ese ejercicio, y no es difícil, no es fácil para nada, es un entrenamiento duro realmente para todo líder de colegios, de empresas, pero una vez que logras dominarla, sacas gente Totalmente. genial, de verdad sacas equipos de alto rendimiento. Roberto, creo que nos has dicho cosas muy importantes. Muchísimas Encantado gracias. de compartir. Ha sido un gusto. Gracias tenerte y éxitos a todos los alumnos, tenerte en a el los colegas programa. también. Roberto Barrientos, educador, ha estado con nosotros. Pausa breve y seguimos con más aquí en Pensar Educación rumbo al 2036.